28 del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema La condena del absuelto reformada, estado actual. La misma que estará a cargo del doctor Fernando Núñez Pérez. Cursó un máster internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de San Martín de Porres, pre- y posgrado. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciben ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 29ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 25 de mayo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema Panorama actual de los beneficios penitenciarios en el Perú. La misma que estará a cargo de la doctora Diana Gisela Milla Vázquez, quien es doctora en Derecho y máster oficial en Derecho por la Universidad de Alcalá, España. Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciben ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 30ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día miércoles 28 de junio del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema La condena del absuelto reformada, estado actual. La misma que estará a cargo del doctor Fernando Núñez Pérez. Cursó un máster internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de San Martín de Porres, pre- y posgrado. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Buenas tardes, reciben ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 29ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 25 de mayo del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema Panorama actual de los beneficios penitenciarios en el Perú. La misma que estará a cargo de la doctora Diana Gisela Milla Vázquez, quien es doctora en Derecho y máster oficial en Derecho por la Universidad de Alcalá, España. Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciben ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que, siguiendo con la línea de conferencias magistrales, tiene el agrado de invitarlos a la 30ª Conferencia Magistral, evento gratuito, que se llevará a cabo el día miércoles 28 de junio del 2023, a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema La condena del absuelto reformada, estado actual. La misma que estará a cargo del doctor Fernando Núñez Pérez. Cursó un máster internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de San Martín de Porres, pre- y posgrado.
Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Muy buenas tardes, reciben ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024. Sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en el gratuito, que se llevará a cabo el día jueves 25 de mayo del 2023 a partir de las 6 de la tarde, en la cual se desarrollará el tema Panorama actual de los beneficios penitenciarios en el Perú. La misma que estará a cargo de la doctora Diana Gisela Milla Vázquez, quien es doctora en Derecho y máster oficial en Derecho por la Universidad de Alcalá, España, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Al penal. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta 29ª conferencia magistral que desarrolla el equipo de Proyecto 024. En esta ocasión es un honor para nosotros presentar a la doctora Diana Gisela Milla Vázquez, que es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, máster también oficial, magíster también por la Universidad de Alcalá y abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para mí es un honor, y yo creo que aquí nadie sabe más en este Perú, en este país, sobre beneficios penitenciarios que la doctora Diana Milla, y por eso que para nosotros es un honor, doctora, tenerlo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por hacernos un espacio de su apretada agenda para poder disertar y compartir con los amigos de Proyecto 024 sus conocimientos en esta rama tan muy importante. Quería hacer una pequeña presentación que hemos preparado del equipo, un video para usted, ojalá que sea de su agrado sobre su trayectoria, si me lo permite, por favor. Muy buenas tardes, reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con el ciclo de conferencias magistrales, tiene el agrado de darle la bienvenida a esta 29ª conferencia magistral, en la cual desarrollaremos el tema Panorama actual de los beneficios penitenciarios en el Perú, la cual estará a cargo de la doctora Diana Gisela Milla Vázquez, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, España, máster oficial en Derecho por la misma universidad. Ha realizado estudios en el máster en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha sido asesora legal de consejeros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo a la doctora Diana Gisela Milla Vázquez por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, Panorama actual de los beneficios penitenciarios en el Perú. Doctora Diana, le reitero el cordial saludo de todo el equipo de Proyecto 024, también a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en cada conferencia magistral a nivel nacional e internacional. Un honor contar con usted y es una pequeña presentación a su larga trayectoria. El escenario es todo suyo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Luis Ichi. Para mí es el honor, al contrario, participar con ustedes la tarde de hoy y agradecerles por esta cordial invitación a todo el equipo de Proyecto 024, especialmente usted, doctor, por la invitación que nos hizo llegar, que pues ahora lo concretamos con la charla que vamos a, hoy tener conjuntamente en la que van a participar seguramente muchos de los que están aquí presentes. Muy bien, el agradecimiento es mío y el honor es mío. Bien, como lo ha señalado el doctor Luis Ichi, hoy vamos a dar una panorámica general sobre los beneficios penitenciarios en el Perú. Entiendo que, antes de seguir, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok, muchas gracias. Vamos a dar una introducción
quiero que nos centremos en 3 fechas específicas en pleno siglo XXI. La primera de ellas en el 2001. Ustedes recordarán aquel 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York, en los Estados Unidos, con los atentados terroristas que trajo como consecuencia que las Torres Gemelas se vinieran abajo, ocasionando con ello una muerte masiva de muchos ciudadanos. Otro contexto, el año 2004, una serie de atentados también que se produce por parte de grupos terroristas como ETA en España, en diferentes comunidades autónomas, y que también trajo como consecuencia la muerte de muchas personas. Otro contexto es el año 2015, ya más cercanos en el tiempo, que se llevan a cabo también atentados en el semanario francés Charlie Hebdo en febrero de este año, teniendo como consecuencias también la muerte, y se produjeron muchas lesiones por parte de los colaboradores que trabajaban en este semanario. Se llevó a cabo estos atentados de la mano de los grupos terroristas yihadistas, como se conoce, que son los fundamentalistas de estos grupos ahí en Europa. Entonces, ¿por qué he marcado de manera aquí relevante estos 3 contextos? ¿Por qué? Porque se va generando una amenaza sobre la seguridad ciudadana. Entonces, esta amenaza hace que por parte de los doctrinarios, por parte de los políticos, se crean políticas de tolerancia cero. Me estoy refiriendo justamente para incrementar los marcos punitivos, para sobrecriminalizar conductas y específicamente para reducir no solamente beneficios procesales, sino el tema que nos convoca esta tarde-noche, para reducir o para eliminar beneficios penitenciarios, sin atender el rol que cumplen dentro no solamente de nuestro sistema penitenciario, sino dentro de nuestro sistema penal, entendido desde una visión omnicomprensiva, ¿no? Donde abarca no solamente el aspecto de la parte general, sino también la parte adjetiva y desde luego la parte de la ejecución penal. Entonces, estas han sido las políticas que se han venido estableciendo no solamente en Europa, bueno, estos son ejemplos de Estados Unidos, Europa, sino también que se cierne sobre todos los países de la región latinoamericana. Vivimos en esta ola de reducción, de restricción y más que todo de prohibición de acceso a los beneficios penitenciarios. Como lo dijeron los maestros en estos temas, el profesor Germán Esmola Arana, estamos viviendo el ocaso de los beneficios penitenciarios. Prácticamente la mayoría de ellos, de los delitos, no tienen acceso a estas medidas. Bien, ¿en qué consisten los beneficios penitenciarios? Vamos a dar el concepto, es importante manejarlo, es importante diferenciar con la naturaleza jurídica. Los beneficios penitenciarios son aquellos instrumentos normativos que permiten 2 cosas. Uno es reducir el tiempo efectivo de internamiento y otro es recortar la pena privativa de la libertad. Como lo vamos a ver más adelante, según el artículo 42 del Código de Ejecución Penal, establece un catálogo de beneficios penitenciarios. Aquí tenemos los permisos de salida, tenemos la redención de penas por el trabajo y la educación, tenemos a la semilibertad, la liberación condicional y la visita íntima. Si hablamos de reducción de la pena efectiva de internamiento, nos estamos refiriendo a la semilibertad o liberación condicional. Si hablamos de un recorte de la pena privativa de libertad, nos estamos refiriendo específicamente a la redención de penas por el trabajo y la educación. Bueno, permisos de salida desde una visión más extensa, se puede calzar en todo caso dentro de la reducción del tiempo de internamiento, bueno, haciendo unos esfuerzos por hacerlo, ¿no? Y desde luego visita íntima no calza en estos conceptos que se da respecto de los beneficios penitenciarios, por eso es que se dice, y también hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que luego vamos a ver,
que no debería ser entendido propiamente como un beneficio penitenciario, sino como un derecho, porque es algo connatural al ser humano. Este es el concepto entonces que se maneja en la doctrina autorizada, tanto a nivel internacional como nacional, de los beneficios penitenciarios. Ahora, en cuanto a su naturaleza jurídica, vamos a ver que existen diversas posiciones dependiendo de el país del que se trate. Tiene una posición Perú, que ahora lo vamos a ver. España tiene otra posición. Son antagónicas, no coinciden, pero vamos de todas maneras a mencionar. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Por lo menos aquellas naturalezas que han sido materia de debate. Por un lado, en el Perú, la doctrina mayoritaria señala que los beneficios penitenciarios son incentivos. Por otro lado, desde la doctrina y también el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo españoles, señalan que los beneficios penitenciarios son derechos. Y la doctrina minoritaria en el Perú también, ¿no? Se llega a ese aspecto de señalar que los beneficios penitenciarios son derechos, y hay otras por ahí naturalezas jurídicas, como por ejemplo Gracias, que ya es solamente algunos autores que lo mencionan. Ahora, ¿por qué señala la doctrina en el Perú, la doctrina mayoritaria, que los beneficios penitenciarios son incentivos? Sí, dice, son incentivos porque van de alguna manera respecto de los privados de libertad, los internos o las internas, incentivar para que puedan acceder a estas medidas, y con ello, ¿cuál es el objetivo? Reducir su tiempo en prisión. O sea que si bien pueden cumplir con los requisitos que se señala la norma, pero ello no quiere decir que, menciona la doctrina mayoritaria, que con el solo cumplimiento de los requisitos es un derecho que se deba otorgar a los internos que lo soliciten. No. Lo pueden cumplir lo que se señala en la norma, pero va a depender del magistrado finalmente, en el caso de la semilibertad o liberación condicional, conceder estas medidas. Bien, el Tribunal Constitucional, por otro lado, el peruano, señala que los beneficios penitenciarios son garantías. Dice, los beneficios penitenciarios son garantías previstas por el legislador para que se concretice el principio constitucional resocializado. Hay acuerdos plenarios que se han publicado al respecto. El acuerdo plenario 8/2011 y el acuerdo plenario 2/2015. Aquí se le da una doble naturaleza a los beneficios penitenciarios. Señalan por un lado que son incentivos, por otro lado que son derechos. Y en ya vemos nosotros en estos acuerdos plenarios que se le reconoce ambas naturalezas jurídicas. Hay cierta doctrina minoritaria, por el contrario, que señala que son derechos, pero la mayoría de los representantes de nuestra doctrina mencionan pues que los beneficios penitenciarios son incentivos, o sea que no basta con que se cumplan los requisitos para que se concedan estas medidas, sino que va a depender del grado de evolución del interno dentro de un establecimiento penitenciario, y que esto se encuentre en función de los informes que se emitan, de los informes jurídicos, de los informes psicológicos, de los informes sociales. Entonces, esto es lo que se ha mencionado aquí en la doctrina, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial también, que asume en su mayoría la naturaleza de incentivos frente a lo que se menciona en España. En España sí hay un consenso respecto de la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios. Tanto la doctrina, como les he mencionado, así como el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Supremo señalan que los beneficios penitenciarios son derechos, pero no cualquier derecho, sino dice derechos subjetivos en su calidad de relativos. Derechos subjetivos relativos. No son derechos subjetivos absolutos.
requisitos. ¿A qué se refiere la doctrina? ¿A qué se refiere el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo? Dice que no basta, es parecido el argumento que se maneja en el Perú, no basta con que cumplan todos los requisitos que se señalan en la norma. Pueden cumplirlos, está bien, por eso se dice que es un derecho subjetivo, pero desde el punto de vista relativo, no absoluto. No basta con que se cumplan los requisitos, sino que va a depender del juez de vigilancia penitenciaria, porque ellos sí tienen un juez especializado en el ámbito de la ejecución, a diferencia nuestra, que nosotros lo tuvimos, hoy ya no lo tenemos, que es el juez de vigilancia, quien estudia cuando se presenta el expediente, pero previamente ellos ya han acudido al penal, que es la función básica y primordial de un juez de vigilancia penitenciaria, acudir al penal previamente para ver que los internos estén trabajando de manera efectiva, estén estudiando para que se entrevisten con ellos, un poco para saber el proyecto de vida. Cosa que cuando llega a la audiencia, un juez de vigilancia penitenciaria ya sabe que efectivamente esta persona tiene un proyecto de vida, algún cambio en su visión respecto de la norma penal, o sea, que debe respetarla. Entonces, tiene un criterio formado para conceder. Entonces, esa relatividad justamente se cierne sobre la decisión que tome el juez a partir de lo que él conoce del interno o la interna que presenta su solicitud, pero previamente habiéndose entrevistado con ellos dentro del mismo penal o centro penitenciario, ¿no? Y de la misma manera, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, señala que si bien la Constitución, al igual que la nuestra, la Constitución española, también tiene criterios de prevención general. Nosotros también aquí, o sea, la seguridad, pero también existen criterios de prevención especial. Cuando hablamos de prevención especial positiva, nos estamos refiriendo a la resocialización. Prevención especial positiva en términos neumáticos, resocialización en términos penitenciarios. Si bien existe ello, porque se dice que se complementan, ambos tienen que existir de todas maneras, pero que debe predominar los criterios de prevención especial positiva o resocialización. La doctrina mayoritaria en materia de ejecución penal, pues señala ello también, dice que la Constitución lo menciona, en el Perú el artículo 139.22, en España el artículo 28 de su Constitución. ¿Qué se señala allí? Es muy parecida a la redacción. Que el régimen penitenciario, el sistema penitenciario tiene como fin la resocialización, ¿no? Entonces, en ese sentido, menciona la doctrina, Carlos García Valdés, Enrique Sanz Delgado, mi maestro, bueno, Arús, entre otros referentes en materia penitenciaria, señalan pues que tenemos un programa constitucional resocializado. Tenemos un programa constitucional resocializador y por lo tanto lo que debe primar es los criterios de prevención especial positiva sobre los criterios de prevención general. Es decir, lo que debe primar son los criterios resocializadores en función de ese programa constitucional resocializador versus los criterios de prevención general. No obstante, en la praxis, nosotros somos testigos, tanto aquí en los países de Latinoamérica, en el Perú y en España, que lo que se viene implantando es un modelo político-criminal de derecho penal de la seguridad ciudadana, ¿no? Si bien la doctrina reconoce que tenemos un modelo constitucional resocializador en el ámbito bueno, de la ejecución penal, y no solamente ellos, sino también en penal en general, sin embargo el legislador ha creído conveniente, en función de estos criterios de prevención general, en función de esas amenazas que se vierte sobre la seguridad ciudadana, ya en los casos que hemos señalado al principio, pues lo que se quiere es reducir estos beneficios penitenciarios, recortarlos, y eso ha pasado en Europa.
En Europa se han prohibido el acceso a los beneficios penitenciarios para delitos, por ejemplo, de crimen organizado, delitos de terrorismo. Pero en Latinoamérica, el panorama, en el Perú, el panorama es distinto. No solamente estos delitos, sino prácticamente todo el catálogo de nuestro Código Penal, como lo vamos a ver luego. Eso es un poco lo que les quería comentar respecto a la naturaleza jurídica para tener en claro pues la diferencia, porque una cosa es el concepto de beneficios penitenciarios y otra cosa la naturaleza jurídica. Y les decía también pues que una doctrina muy minoritaria señalan que son gracias, pero esto no tiene mucha razón de ser porque las gracias se establecen en la ley, ya se señala, conocemos nosotros cuáles son, ¿no? La amnistía, el indulto, la conmutación de penas que no tienen que ver absolutamente con los beneficios penitenciarios. Ahora, ¿cuáles son, o mejor dicho, cuál es la finalidad de los beneficios penitenciarios? ¿Qué buscan? Ya lo hemos dicho, ¿no? Tenemos un modelo, el Perú tiene un modelo constitucional resocializador, un programa constitucional resocializador. En ese sentido, lo que busca es reinsertar, tal como lo dice el artículo 139.22, rehabilitar, reincorporar al penado a la sociedad. Estas teorías que recoge la resocialización, pero la resocialización, ojo, desde un concepto de mínimos. ¿Qué nos dice la doctrina autorizada en materia penitenciaria y moderna? ¿Qué nos menciona? Tenemos que tener en cuenta una resocialización desde un concepto de mínimos. ¿Qué quiere decir ello? Que un interno que haya cumplido la pena privativa de libertad, cuando salga, sea capaz de respetar la norma penal. No podemos exigirle más a una persona que está muchos años en prisión, que quizá ni siquiera ha recibido tratamiento penitenciario, o que quizá en algunas ocasiones, en lugar de resocializarse, al contrario, ¿no? Pero ese concepto, por eso, desde mínimos, una vez que salga del penal, solamente tiene que respetar la norma penal. Si la respeta, ya se resocializó. No vamos a exigirle más, o sea que inmediatamente se encuentre trabajando, que esté estudiando, que salude al vecino, que vaya a misa, etc. No vamos a hacerle exigencias desde los máximos, solo desde los mínimos, ¿no? Entonces, esto es lo que se menciona o se debe entender como resocialización. Y esta es la finalidad que persigue nuestros beneficios penitenciarios. O como lo dijera también Buenarús, uno de los máximos referentes en materia penitenciaria. Dice que la esencia, la ratio essendi de los beneficios penitenciarios coincide con la finalidad constitucional de las penas. O sea, ¿qué es lo que buscan los beneficios penitenciarios? ¿Qué es lo que busca la pena? Resocializar, ¿no? Entonces, por eso señalamos que es importante reconocer el rol que cumplen estas medidas, estas herramientas, estos elementos normativos, no solamente dentro de nuestro sistema penal, sino también más allá desde lo que se dice en nuestra Constitución. Es un dato mandatorio, es un programa que nosotros tenemos y que por lo tanto no debieran en principio existir prohibiciones o limitaciones, salvo para casos excepcionales. Pero nosotros vemos que en la práctica no sucede ello. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios penitenciarios? Ya los hemos mencionado también al principio. El artículo 42 del Código de Ejecución Penal señala ese catálogo, ¿no? Tenemos a los permisos de salida. ¿Qué son los permisos de salida? Son aquellas salidas excepcionales que realizan los internos bajo determinadas circunstancias humanitarias, especiales, determinados supuestos que se establece en nuestro artículo 43 del Código de Ejecución Penal. Aquí se mencionan 4 supuestos, uno de ellos que está relacionado con el nacimiento de los hijos de los internos. También el otro supuesto cuando el familiar tenga una enfermedad grave o haya fallecido. También se menciona como supuesto cuando tengan que realizar acciones personalísimas
o el cuarto supuesto cuando ya esté próximo al cumplimiento de la pena privativa de la libertad y necesite buscar un lugar de vivienda, un lugar de trabajo. Esto es lo que prevé la norma. No obstante, en estos supuestos existen algunos vacíos que por costumbre ya administrativa penitenciaria, el director del penal pues ha tomado decisión para poder concederlos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la norma no señala, ¿no?, cuánto es el tiempo próximo para tener entendido y conceder el permiso de salida. Dice la norma, cuando está próximo a su salida para buscar un trabajo o para buscar una vivienda. No se establece ni en el reglamento, ni en directivas internas, que hubiese sido interesante, en directivas para que haya ahí un consenso, ¿no? Pero que por la praxis penitenciaria que han establecido los directores de los establecimientos penitenciarios, cuando se encuentre a un mes de cumplir la pena privativa de libertad. Quizá más, 6 meses, 7 meses, es un riesgo porque se podría dar a la fuga. En cambio, si faltara un mes para el cumplimiento definitivo de su pena privativa de libertad, bueno, no en ese tiempo el interno valoraría si se da a la fuga o no, porque ya falta poco tiempo, entonces no podría hacerlo porque sería pues revocarse el beneficio y volver al penal por mucho más tiempo. Entonces no le conviene realizar. Entonces por eso que los directores de los establecimientos penitenciarios, porque son ellos quienes conceden los permisos de salida y no los jueces, eso se establece de manera expresa en nuestra legislación, es que llegan a este consenso. También como enfermedad grave. ¿Qué se entiende como enfermedad grave? Por ejemplo, un familiar cuando tiene principios de cáncer o cuando ya está en las últimas etapas del cáncer. Se ha señalado por praxis también que cuando está en las últimas etapas, ¿no?, del cáncer. No hay una relación que se establezca cuáles son aquellas enfermedades graves, ni en directivas, ni en reglamentos internos. Entonces también por praxis, ¿no? Entonces, como vemos, hay algunos vacíos que ya de alguna manera son cubiertos por el director o los directores de los establecimientos penitenciarios. Los permisos de salida se dan por resolución directoral, señalando en esta el nombre del interno que solicita, el lugar de desplazamiento, cuántas horas se concede, porque según la norma se puede conceder hasta por 72 horas, antes era 48 en el Código de Ejecución pasado. En el actual son 72 horas, tiene que señalar el nombre de la persona que lo custodia para tener en cuenta pues eventuales sucesos, porque podría pues en el camino, y se ha dado en algunos casos, que haya, por ejemplo, un evento de un huaico o algún hecho natural que se presente y tenga más días o más tiempo que le tome para regresar al penal. Y bueno, entonces es importante que se señale todo ello en la resolución directoral. Ahora, este beneficio penitenciario, a diferencia de semilibertad, liberación condicional, no establece tantas excepciones. ¿A qué me refiero? Semilibertad, liberación condicional, como les he dicho, para un número importante de delitos no se puede acceder. En cambio, permisos de salida, justamente porque lleva intrínseca ese aspecto humanitario por esas razones que acabamos de mencionar de urgencia o de emergencia, como el nacimiento de un hijo, la muerte de un familiar, etcétera. Entonces, por ello, solamente esto que no procede para los delitos del tipo terrorismo, ¿no?, procediendo para los demás delitos. Pero ojo, la norma del artículo 43 señala que el director del establecimiento penitenciario dice puede conceder. Es discrecional, va a depender de él, igual si bien se puede presentar el pedido de este beneficio penitenciario, pero ya el director decidirá en función del expediente del interno si lo concede o no.
Hay casos en que no los conceden y, por ejemplo, si ha fallecido el familiar, el ataúd va al penal para que el interno pueda despedirse del familiar. O hay casos en que los internos desean casarse, una acción personalísima. Entonces, no se le dan los permisos y se llevan a cabo bodas masivas dentro del penal. De alguna manera, tratan de darse paliativos a estos supuestos que se presentan. Se pide entonces el permiso de salida. ¿Y qué pasa si se deniega? Hay opciones que tiene el interno para impugnar. Sí, existe el recurso de apelación, el recurso de reconsideración. Ambos se presentan ante el director del establecimiento penitenciario y el recurso de reconsideración tiene el plazo de un día para que el propio director se pronuncie y el recurso de apelación tiene el plazo de 3 días. Esto sube al director regional del INPE y decide, pero el plazo es muy extenso, 3 días. ¿Por qué? Porque dependiendo de la causal, en esos 3 días ya puede desaparecer la situación de urgencia o de emergencia, porque en esos días quizá el familiar del interno lo entierran y ya no tendría razón de ser. Por eso ahí nosotros señalamos como propuesta es que exista un cambio y que se reduzca también a un día para poder pues darle viabilidad a estas situaciones de urgencia o de emergencia. Los permisos de salida, tal como se señala en nuestra normativa, tienen un número clausus respecto a los familiares. Dice, los familiares que se encuentran enfermos o que han fallecido, ¿quiénes solamente pueden ser? El interno o la interna, dependiendo del caso, ¿no? Los padres, los hijos, los hermanos, el cónyuge, esos son los que señalan. Es cerrado los supuestos. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad penitenciaria? En nuestra realidad penitenciaria no necesariamente vienen de una familia nuclear, es todo lo contrario. La familia original pues no se encuentra todos, sino todo lo contrario, provienen de hogares disfuncionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mayoría de ellos son criados por abuelos, son criados por una madrina, un padrino u otra persona. En algunos casos no tienen ningún familiar. ¿Qué pasa si ellos fallecen? ¿Qué pasa si ellos tienen una enfermedad grave? Entonces el interno, al igual, ¿no? Si bien no hay un lazo de sangre, pero sí hay un lazo afectivo bastante grande, que es prácticamente como un familiar. Pero si la norma nos dice solamente algunos familiares, como el padre, hijos, hermanos, esposa, etcétera, solamente en estos casos puede acceder. Es cerrado, no me da esa posibilidad respecto de los otros familiares o conocidos que pudiera tener un lazo íntimo con el interno y que se encuentran en estas situaciones, ¿no? En ese sentido, nosotros también proponemos que haya una modificación normativa atendiendo a un problema grave que existe en ese sentido en penales, porque los directores de los establecimientos penitenciarios pues no tienen conocimiento en derecho, cuando se podría hacer una interpretación con los principios y principios de humanidad que quizá pues podrían acceder a estas medidas sin necesidad pues de recurrir a estos 4 supuestos de los familiares. Entonces, la mayoría de ellos no cuentan con estas herramientas que le permitan hacer interpretaciones, porque son, bueno, los directores no hay unas exigencias de un cumplimiento mínimo en cuanto al CAP, a sus documentos de gestión interna, ¿no? Como sí sucede respecto de otras autoridades, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema grande. Entonces, como existe ello, lo que se propone es modificar la norma como sí se establece, por ejemplo, en España, que se señale, ¿no? Estos 4 supuestos, hijos, hermanos, padres, cónyuge o concubina, pero además todos aquellos familiares que tienen un vínculo cercano, vínculo emocional con el interno. Y que esto ya va a depender, pues, del personal penitenciario para que lo acredite. Yo creo que por ahí es una de las vías para salvar estas posibilidades que en la práctica se pueden presentar. Bien,
Eso en cuanto a los permisos de salida. Vamos a pasar a la redención de penas por el trabajo y la educación. Este es un beneficio penitenciario, es una institución prototípica del sistema penitenciario español, porque nace ahí en los años 1937, producto de la dictadura de Franco, o sea, nace porque había un hacinamiento penitenciario, había muchos presos políticos y la idea era reducir su pena a la mitad. Es por eso que nace esta institución del 2x1 por cada 2 días de trabajo, o bueno, de trabajo inicialmente ahí en España. Nosotros ya incorporamos trabajo y educación en el Perú. Entonces puede reducir a la mitad. Si un interno se le había concedido 5 años de pena, reduce a los 2 años y medio, ¿no? Era un poco para deshacinar las prisiones en estos casos de delitos políticos. Y luego se extiende en España para otros delitos comunes y advierten de la importancia de la redención de penas por el trabajo. Y si bien en la actualidad ahí en España, en el Código Penal, ya se suprimen del año 95, pero queda vigente para aquellos casos que todavía rigen por el Código Penal Español del año 1973. Ahí se aplican en el principio de retroactividad, que nosotros pues aquí todavía sigue siendo materia de debate y que luego lo vamos también a comentar. Entonces, sigue este fin de resocialización, la redención de penas por el trabajo y la educación, que va a permitir, pues, por cada 2 días de trabajo o estudio, recortar un día de pena. Pero no solamente existe el 2x1 en nuestra legislación, existen otros mecanismos como el 4x1, 5x1, 6x1, 7x1. Somos una de las pocas legislaciones, uno de los pocos países que tenemos tantos mecanismos de redención. A diferencia de otras latitudes, de otros ordenamientos que solamente tienen el 2x1 y que es un poco más rápido. Nosotros ya prácticamente vamos a crear el 10x1, 20x1, ¿no? Esto que puede resultar ahora como mofa podría hacerse seguramente realidad. Bien, esto en cuanto a la redención es importante que se encuentren las personas, los internos, internas que vienen trabajando, vienen estudiando, que el trabajo que realizan, los estudios que realizan se encuentren en el libro de planillas de trabajo, en el libro de planillas de educación. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la praxis ha pasado que trabajan o estudian, pero que no se inscriben en los libros de planillas. Y si no se inscriben, eso no cuenta después para hacer la contabilidad, cuando ya quieren pues acceder al beneficio penitenciario. Entonces es clave desde que ingresan al penal, tengan esas posibilidades y que se inscriban en estos libros de plan de trabajo o educación. No rige según el Código de Ejecución Penal y el reglamento la modalidad del 1x1, que quiere decir que si un interno o una interna trabaja y estudia en el mismo día, solamente se va a tener en cuenta el trabajo o el estudio. No se puede hacer valer ambas actividades llevadas a cabo en un solo día. Lo mínimo que se tiene en cuenta para efectos de reducir la pena en cantidad de horas son 4 horas. O las 4 horas se entiende como un día de trabajo o estudio, que incluso da la posibilidad el Código de Ejecución Penal y su reglamento que esas 4 horas no sean en un día, que si no podrían ser también en 2 días y se suman las horas. Lo importante es la cantidad de horas, 4 horas como mínimo para que se entienda por un día. Existe una restricción importante y aquí vamos a empezar justamente por este beneficio penitenciario. En el año 94, la ley 26320, en su artículo 4, señalaba que determinados delitos no podían acceder al 2x1. Decías, tiene solamente 5x1. Entonces, por primera vez, porque el Código de Ejecución Penal del año 91 dijo 2x1 para todos los delitos, sin excepción. Entonces, la primera modificación ahí normativa y que viene a restringir, ojo, no a prohibir, sino a restringir, ya no se aplica el 2x1, sino el 5x1, viene a ser esta ley, la 26320, para delitos de tráfico ilícito de drogas. Dice
se aplicará el 5x1 para los artículos 296, 298, 300, 301 y 302 del Código Penal. Y será va a ser 2x1 respecto del artículo 298, que es microcomercialización, siempre y cuando se trate de una labor efectiva, ¿no? Bueno, aquí han hecho esto hincapié a que sea efectiva, justamente por lo que les acabo de mencionar, porque tiene que corresponderse la labor que realizan los internos, las internas, con esos libros de planilla de trabajo o de educación. Luego, en el año 2002, se publica la ley 27770, relacionada a los delitos contra la administración pública, y aquí se menciona que se va a aplicar el 5x1. 5x1 también, pero para los delitos contra la administración pública, pues en este contexto de los años 2000, cuando se desnuda la corrupción, en el contexto pues del gobierno dictatorial de Fujimori, entonces el legislador quiere mandar un mensaje sobre las personas que realizan estos delitos, pues les dice, se te va a colocar una sanción, pero además no vas a acceder a la redención de penas por el trabajo y la educación, no vas a acceder al 2x1, sino al 5x1. O sea que vas a estar más tiempo en prisión para poder acceder recién a este beneficio penitenciario. O sea, por cada 5 días de trabajo o estudio, se te va a recortar, se te va a redimir, se te va a perdonar un día de condena. Y esto es para la mayoría de los delitos de corrupción de funcionarios. Luego se publica el decreto legislativo 927, relacionado a los delitos de terrorismo. Y aquí se aplica el 7x1. Este es en el año ya 2003. Bueno, en la actualidad ya no se puede acceder a beneficios penitenciarios, no solamente de redención, sino semilibertad o liberación condicional por delitos de terrorismo. Pero inicialmente sí se restringe a la redención de penas por el trabajo de educación al 7x1 en el año 2003. Luego, en el año 2004, se publica la ley 28355, relacionado al delito de lavado de activos. Aquí se dice en el artículo 7 que se prohíbe tajantemente la concesión de este beneficio penitenciario para una de las formas agravadas del delito de lavado de activos. Esto es cuando los actos de conversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas o terrorismo. Luego, ya en el año 2006, se publica la ley 28704. Esta ley en específico viene a prohibir, ojo, no a restringir, sino a prohibir el acceso a la redención de penas por el trabajo y la educación por los delitos contra la libertad sexual, violación de menor de edad y también el artículo 173A, violación de menor de edad seguida de muerte. Luego, en el año 2009, se publica la ley 29.423, que también se aplica el 7x1 para delitos de secuestro y extorsión. Luego ustedes recordarán que en el año 2013 se publica una serie de decretos legislativos, ¿no? En este año, que casi mes por mes se dan decretos justamente en pro de esos criterios que les decía al principio de prevención general negativa, ¿no? Específicamente, ¿no? Como le decía, es el autor aquí que representa esa teoría, von Feuerbach. El mensaje que se quiere mandar a la sociedad es en un grado superlativo, ¿no? De miedo, de terror, amenaza, y que se decanta en la prohibición de acceso a la mayoría de delitos para acceder a los beneficios penitenciarios. Aquí tenemos prácticamente en el año 2013 un punto de quiebre. Ya se inicia en este año 2013 ese famoso caso de los beneficios penitenciarios, porque se dan mes por mes prácticamente leyes que vienen a prohibir, no a restringir, sino a prohibir el acceso para un catálogo importante de delitos para acceder justamente a beneficios penitenciarios. Una de esas leyes es la 30.054, el 30 de junio del 2013,
que viene a modificar el artículo 47 del Código de Ejecución Penal y restringe este beneficio penitenciario para los agentes de los delitos tipificados en el 108, que es homicidio calificado, también homicidio calificado por la condición especial de agente, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, formas agravadas, coacción, inducción o instigación al consumo de drogas, delitos de lesa humanidad. Luego tenemos la ley 30.068 de julio del año 2013, que viene a modificar el artículo 46 y señala que los internos primarios que hayan cometido los delitos previstos en el artículo 107, que viene a ser el parricidio, luego el homicidio calificado, feminicidio, formas agravadas de lesiones graves cuando la víctima es menor de edad, y así, robo agravado, extorsión, atentado contra la integridad nacional, una serie de delitos como podemos advertir, participación en grupo armado dirigido por el extranjero, destrucción o alteración de hitos fronterizos, inteligencia desleal con Estado extranjero, rebelión, todos ellos van a acceder, dice, al 5 por 1. Los reincidentes y habituales redimen al 6 por 1. Y finalmente, en el último párrafo se señala en cuanto a la reincidencia y habitualidad por determinados delitos como hurto agravado, trata de personas, secuestro, delitos de lesa humanidad, aquí se les va a aplicar el 7 por 1. Luego, en el mes de agosto, otra ley dentro de ese paquete legislativo que les comento del año 2013, se encuentra la 30.076. Y aquí nuevamente se señala el 7 por 1. Para una serie de delitos, algunos incluso se vienen a reiterar lo que se había dicho en las leyes anteriores, nuevamente aquí se repite, ¿no? Eso pasa pues, por un desconocimiento de nuestros legisladores. Pese a que existen leyes anteriores que ya prohibían el delito para acceder a la redención de pena, semilibertad o liberación condicional, vuelven a repetir como si anteriormente no hubiese estado. Bueno, aquí hay un desconocimiento, por eso digo de lo que ya previamente se encontraba prohibido o restringido. Tenemos otra ley, también la 30.077, que ustedes conocen, saben que es la ley contra el crimen organizado. En su artículo 24 prohíbe la redención de la pena por el trabajo y la educación a las personas que hacen referencia, dice, a los literales A, B y E del artículo 22. Y a los demás integrantes de la organización criminal, siempre que el delito por el que fueron condenados sean los relacionados al homicidio calificado, secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión. Luego ya pasando esta etapa del año 2013 en que se marca definitivamente ese punto de quiebre respecto de los beneficios penitenciarios, en noviembre del 2014 se publica la ley 30.262, en la que se menciona que también se prohíben y se restringen, bueno, en este caso se restringe el 5 por 1 para una cantidad importante también de delitos, entre ellos el parricidio, feminicidio, secuestro, extorsión, entre otros. Luego también tenemos el decreto legislativo 1296, esta ya es más reciente en el tiempo, pero que es del año 2016, del 30 de diciembre, que aquí introduce nuevos criterios para establecer el acceso a la redención de penas por el trabajo y la educación. ¿A qué me estoy refiriendo? Si antes, con estas leyes que hemos mencionado, y que, bueno, ahí vemos algunos párrafos de algunas leyes que se contradicen entre sí, podemos ver algunas leyes que redundan en la restricción o prohibición de del acceso a beneficios penitenciarios, que tienen un enfoque sobre todo en ese ánimo de prohibir el acceso a los beneficios penitenciarios de prevención general negativa, a contrario sensu de lo que establece en el decreto legislativo 1296. ¿Qué pasa? Aquí se incorporan otros elementos a tener en cuenta. ¿Cuáles son esos elementos? Se señalan pues que los internos
que desean acceder a la redención de penas por el trabajo y la educación, se debe tener en cuenta el régimen en el que se encuentra. Ojo, esto no se exigía en las leyes pasadas, especiales, ni tampoco en el Código de Ejecución Penal ni en su reglamento. A partir de este decreto legislativo 1296 que se introduce, que hace modificaciones a nuestro Código de Ejecución Penal, nosotros podemos advertir que el legislador tiene un ánimo aquí de hacer prevalecer el tratamiento. Les explico así rápidamente. Según las directivas internas del INPE, cada 6 meses se emiten informes especiales. Estos informes en los cuales se puede advertir si un interno ha progresionado, ha evolucionado en su conducta, en el proyecto de vida, o sea, si es que en otros términos ha ido hacia un régimen menos restrictivo. Nosotros tenemos 3 tipos de regímenes: régimen cerrado, régimen abierto, régimen semiabierto. Dentro del régimen cerrado tenemos el régimen cerrado ordinario, el régimen cerrado especial. Y pues dentro de cada uno de estos regímenes cerrados existen etapas. El régimen cerrado especial tiene la etapa A, B y C, siendo la más restrictiva la etapa A, y el régimen cerrado ordinario tiene etapas denominadas etapa de mínima seguridad, de mediana seguridad y de máxima seguridad. Puede ser el caso que un interno entre a la etapa más restrictiva, que es la etapa A del régimen cerrado especial. Puede pasar el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera. Desde el comienzo, supongamos que ha tenido una buena conducta, ha acudido a sus programas de tratamiento, es un ejemplo, coadyuva al orden del establecimiento penitenciario. Entonces, cada vez va obteniendo informes positivos dentro de estos, ¿no? Cada 6 meses. Entonces, evoluciona. Ya no se encontrará en la etapa A, sino en la etapa B, y así sucesivamente. Puede estar en la etapa C del régimen cerrado especial, puede saltar hacia el régimen cerrado ordinario, que es la etapa de máxima seguridad, y así llegar a la etapa de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario. Entonces, el legislador precisamente es incentivar también con ello, porque un requisito para acceder a la redención de penas por el trabajo y la educación, dependiendo la modalidad o el mecanismo, que es 4x1, los que tenemos, ¿no? 2x1, 4x1, 5x1, 6x1, 7x1, es justamente que se encuentre en un régimen específico, ¿no? 2x1 dice los que se encuentren en el régimen cerrado ordinario, etapa de mínima seguridad. Entonces, de alguna manera también esto incentiva a la población penitenciaria para que desde el comienzo trabaje, estudie, se encuentre pues desde el comienzo trabajando, desde el comienzo no signifique un escollo para el sistema, para el penal en específico. Entonces esto de alguna manera también es un aporte, yo lo considero bastante importante, ¿no? El decreto legislativo 1296 del 30 de diciembre del año 2016. Luego tenemos también que se vienen a dar algunos cambios con el tiempo. De hecho, con este decreto legislativo 1296 se vienen a prohibir ya definitivamente los beneficios penitenciarios para los delitos de corrupción de funcionarios. También se vuelve más restrictivo respecto de algunos delitos como las lesiones graves, como el robo agravado, como la tenencia ilegal de armas. Se dice que respecto de ellos solamente procede la liberación condicional a las 3/4 partes de la condena. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden acceder estos delitos, robo agravado, tenencia ilegal de armas, lesiones graves, a semilibertad o a liberación condicional tras el cumplimiento de la mitad de la condena, sino que a las 3/4 partes. Y aunado a ello, que cumplan determinados requisitos. ¿Cuáles son? Que pague el íntegro de la reparación civil, el íntegro de la multa, que se encuentren en un régimen cerrado ordinario de mínima o mediana seguridad. Nuevamente aquí el aspecto régimen que está ligado al aspecto tratamental. Y pues cumpliendo esos requisitos recién podrá acceder a la libertad condicional a las 3/4 partes de la condena. Y también vienen a aplicarse otras leyes como la 30.838,
aquí se menciona que modifica el artículo 46 del Código de Ejecución Penal y señala que no es procedente, dice aquí, ya no procede el beneficio para aquellos internos que hayan cometido los delitos vinculados al crimen organizado. Habla, tampoco es procedente para los internos sentenciados por los delitos previstos en el artículo 153, que viene a ser la trata de personas, las formas agravadas de la trata de personas, explotación sexual, esclaviez y 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal. También se establece el 6x1 para una cantidad importante de delitos, el 7x1 también, y así pues una serie de modificaciones que se dan. Lo mismo ha sucedido con la semilibertad, la liberación condicional. La semilibertad, que en sus inicios se venía pues a aplicar de una forma que el interno podía cumplir la mitad en el penal y la mitad fuera del mismo para trabajar. De ahí el nombre, ¿no? Semi, mitad, mitad. Mitad en prisión, mitad en libertad trabajando. Luego ese concepto de la semilibertad se desnaturaliza y se ha equiparado a lo que conocemos hoy como liberación condicional. Prácticamente el fundamento de ambas, que significa cumplir una cantidad determinada del tiempo en prisión para que salga del penal a efectos pues de que esta persona pueda trabajar. El fundamento es el mismo. Ahora, hay determinados requisitos que sí son diferentes, ¿no? Según la norma, el Código de Ejecución Penal establece, antes de pandemia, porque también voy a hablarles del decreto legislativo 1513, que viene a flexibilizar algunos supuestos para acceder a la semilibertad o liberación condicional, pero antes de pandemia, sí se señalaba, por ejemplo, que solamente procede a semilibertad el interno primario. En cambio, para liberación condicional, el interno que tenga, dice, hasta segunda condena. O sea que un reincidente, pero solamente hasta segunda condena, podía acceder a la liberación condicional. Había otra diferencia ahí, por ejemplo, ambos que se encuentren en el régimen cerrado ordinario, pero para acceder a la liberación condicional mínima y mediana seguridad. En cambio, para liberación condicional mínima, mediana y máxima seguridad. Y otro requisito que también diferencia tanto para acceder a la semilibertad como para la liberación condicional es el tiempo de cumplimiento en prisión. Normalmente, cuando se introduce pues, en el Código de Ejecución Penal del año 91, para acceder a la semilibertad, se exige como requisito haber cumplido la tercera parte de la condena. Esto es, si se había condenado a una persona por 9 años y ya venía cumpliendo 3 años en prisión, que es la tercera parte de 9, podía acceder a la semilibertad, pero ojo, cumpliendo una serie de requisitos y dependiendo si el juez decide otorgar. Luego se dan modificaciones a la norma que de manera excepcional dicen no necesariamente la tercera parte, sino como se introduce también en el decreto legislativo 27770 para delitos de corrupción de funcionarios a las 2/3 partes de la condena. Ya supongamos que es una pena de 9, con la tercera parte 3 años, 2/3 partes, ¿cuánto es las 2/3 partes de 9? 6 años, ¿no? Aquí podemos ver una diferencia notable. Entonces, cada vez se viene restringiendo el acceso de la semilibertad y también de la liberación condicional. ¿Qué me exige como requisito temporal en la liberación condicional? A la mitad de la condena, quien cumple la mitad de la condena, según el Código de 1991, podía acceder a la liberación condicional. Y luego, con las modificaciones, a las 3/4 partes de la condena. Y como les he mencionado, en este paquete legislativo hay una serie de delitos por los que se restringe a las 2/3 partes o 3/4 partes, ya sea de semilibertad o liberación condicional, o simplemente ya no proceden determinados delitos, ¿no? Estamos hablando aquí de terrorismo, crimen organizado, ya no procede, delitos contra la administración pública, ya no procede, a semilibertad o liberación condicional, a semilibertad ya no hay para
tenencia ilegal de armas, ya no hay para robo agravado, lesiones graves, o sea que el catálogo es bastante reducido para acceder a los beneficios penitenciarios. Ni que hablar con los delitos de lesa humanidad, tampoco, secuestro, extorsión, menos, trata de personas, formas agravadas, la trata de personas tampoco, porque saben ustedes que son delitos de grave dañosidad social, no pueden acceder. Pero aquí lo que me interesa comentarles es también lo que se señala en el decreto legislativo 1513. También se da en este contexto de pandemia un paquete interesante de decretos legislativos. ¿Cuál es la finalidad de estos decretos legislativos? Precisamente, pues nosotros sabemos que no estamos preparados para afrontar en condiciones de libertad esta pandemia de la COVID-19, mucho menos en los penales, ¿no? Porque en las condiciones en las que se encuentran de hacinamiento, imposible con el distanciamiento social que nos aconsejaban, ¿no? Desde las organizaciones internacionales, en el propio Perú, imposible el distanciamiento. Si no duermen en una celda reducida, 9, 10, 2 internos, imposible, y algunos de ellos, pues, en situación de riesgo, vulnerables, otras enfermedades ahí añadidas que tenían, y menos tampoco, pues, cumplían con lavarse las manos cada cierto tiempo, porque la infraestructura de los establecimientos penitenciarios no era, pues, la más adecuada. Bien, entonces, en ese sentido, se publicaron una serie de decretos legislativos. ¿Para qué? Para que salga un número importante de internos de la prisión. Estábamos hablando del decreto legislativo 1514, estamos hablando del decreto legislativo 1513, decreto legislativo 1459, decreto supremo 004-2020. Estos decretos legislativos introducen nuevas figuras, sobre todo penitenciarias, también decisiones que se podían tomar a nivel procesal. En cuanto a materia de beneficios penitenciarios, más específicamente, para no extendernos con el tiempo, porque creo que ya nos hemos pasado un poquito, pero igual seguimos porque queremos dar a conocer las principales ideas y problemas que tiene nuestro sistema en cuanto a los beneficios penitenciarios. Es justamente con el artículo 11 que se viene a flexibilizar los requisitos para acceder a semilibertad o liberación condicional. Voy a enfocarme en aquellos que se reconocen a efectos de que un número mayor de internos pueda acceder a estas medidas. ¿Cuál es? Con el decreto legislativo 1296, que ya les he comentado, se introduce de manera formal el pago mínimo de la reparación civil, al menos dice el 10%. Con el decreto legislativo 1513 desaparece ese requisito. O sea, ya no es o no debería ser una exigencia por magistrado para poder conceder el beneficio penitenciario. No dice que se deba cumplir con ese requisito del pago mínimo del 10%. Sin embargo, nosotros sabemos que en la práctica los magistrados lo han venido exigiendo. En este contexto de pandemia, justamente se retira el requisito para que un número importante pueda acceder, porque la mayoría de ellos no tiene, pues, para realizar el pago de la reparación civil, sobre todo en esa condición en la que están, de internos que no han podido trabajar. Y porque hay también, por otro lado, un número importante que están por delitos contra el patrimonio. Esta es una de las flexibilizaciones que existen en cuanto a requisitos. En este decreto legislativo 1513, que todavía, pues, las modificaciones están vigentes. También una de las modificaciones son relacionadas a la declaración jurada del domicilio. Con la legislación del Código de Ejecución Penal y Reglamento dice tiene que presentarse en relación al lugar donde va a cumplir la medida del domicilio bajo un documento notarial, un documento municipal o un documento judicial que acredite el domicilio, que acredite el lugar donde va a cumplir, donde va a vivir, para efectos de que el juez lo conozca, o sea, que le certifique, ¿no?,
un certificado donde se señala por esas 3 instancias el lugar donde va a vivir. En cambio, con el decreto legislativo 1513, solamente una declaración jurada, ¿no? Porque esto iba a ralentizar todo el proceso en cómo empezó la pandemia, los servicios estaban prácticamente anulados, varias instancias, los pagos también, que era otro problema, otras cosas. Entonces lo que se quería era de una manera más rápida organizar los expedientes. Estos 2 son los principales, digamos, requisitos que se flexibilizan. Hay otro relacionado con los informes. Ya no se mencionan informes sociales, ya no se mencionan informes psicológicos, sino aquellos informes que acrediten de alguna manera la evolución, ¿no?, positiva de los internos. Y aquí quiero también enfatizar que se crea una figura penitenciaria, pero más que crearse una nueva figura, se introduce un mecanismo relacionado a la redención de penas por el trabajo y la educación. Estoy hablando de la redención excepcional de la pena. Que ya no va a ser el famoso 2x1, lo que conocemos, lo que habíamos dicho, ¿no? 2x1, 4x1, etcétera, ¿no? Sino el 1x1. Por cada día de trabajo, le perdono un día de condena, ¿no? Entonces eso es novedoso porque si el interno ha trabajado un año, se le redime un año. No obstante, en el contenido del artículo 12 del decreto legislativo 1513 se menciona: respecto de las leyes especiales, estas siguen estando vigentes. O sea, si es que hay restricciones del 5x1, 7x1, no podemos aplicar el 1x1. O sea que respecto del catálogo de beneficios penitenciarios que pueden acceder al 2x1, ahí sí le aplicamos el 1x1. Y otro elemento a tener en cuenta dentro de esta modificación es que se dice se aplica de manera retroactiva. Se aplica aquí el principio de favorabilidad, ¿no? Esa norma se publica el 4 de junio del 2020 y si los internos que previamente habían trabajado y estudiado a esta fecha, se le contabilizaba el 1, o se le contabiliza porque todavía está vigente, el 1x1. Bueno, esto se menciona en la norma, pero en la praxis nos encontramos, sabemos nosotros, bueno, que están divorciados de lo que se aplica en materia de beneficios penitenciarios, sobre todo el Poder Judicial versus lo que se señala en la norma. Y sobre todo el Tribunal Constitucional, que yo siempre lo digo, que en materia de beneficios penitenciarios no es el máximo intérprete de la Constitución, sino todo lo contrario, el mínimo. ¿Por qué? Porque siendo el Tribunal Constitucional, en principio, el que va a interpretar la norma constitucional, lo que ha hecho en estas diversas sentencias que se han publicado, y ni siquiera en el contexto de pandemia, han sido para prohibir, para decir no se puede acceder o mantiene una interpretación respecto del momento en el que se concede el beneficio penitenciario. En ese debate que se origina desde el año 94, en que se viene a modificar la norma, luego en el año 2002 con la 27770, saben ustedes que hay un debate de la aplicación temporal de las normas de ejecución penal respecto a los beneficios penitenciarios. Hay un caso específico del señor Agustín Mantilla, cuando solicita la redención de penas por el trabajo y la educación en el año 2004, cuando estaba vigente la 2002, que le decía por delitos de corrupción de funcionarios, no se podrá acceder a los delitos de corrupción por el 2x1, sino el 5x1. La redención de penas, según esta normativa, la concede el director del establecimiento penitenciario y le dice, pues, ya les he mencionado las deficiencias que tenemos en nuestro sistema, le dice, no te voy a conceder la redención porque hay una ley que está vigente, la 27770, que te dice que es el 5x1 para la aplicación. Y Agustín Mantilla lo había pues solicitado por el 2x1. Él estando mucho antes del año 2002 en prisión, desde los 90s. Va hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dice, bajo la misma línea del director del establecimiento penitenciario, fíjense esa lógica que todavía mantiene en pleno siglo XXI el Tribunal Constitucional,
respecto de los beneficios penitenciarios, que aquí sí no han sido muy garantes, es señalar que las normas de ejecución penal no tienen carácter material, que las normas de ejecución penal tienen carácter procesal. Aplican aquí el principio tempus regit actum, en consecuencia de aplicación inmediata. Bajo lo que acabo de mencionar, rige la ley que estaba vigente al momento de la solicitud del beneficio penitenciario, que para mi caso en concreto es la ley 27770, que dice que se aplica el 5 por 1. Por cada 5 días de trabajo estudio se redime un día de condena. Ante este pronunciamiento del TC, la doctrina penal sale y dice, bueno, un momentito, ¿no? Tribunal Constitucional, estás equivocando, las normas de ejecución penal no tienen naturaleza procesal, tienen naturaleza material. Y también nuestros magistrados del Poder Judicial, sobre todo de la Corte Suprema, siguen la línea, ¿no? Que los beneficios penitenciarios tienen naturaleza material. ¿Qué quiere decir? Que aplican el principio de tempus deliti comissi, en otros términos, que aplican la norma que está vigente al momento de la comisión de los hechos delictivos. Y bajo esta interpretación sí podían acceder pues a los beneficios penitenciarios, porque saben ustedes que en el tiempo lo que se viene a hacer es prohibir o restringir. Pero cuando en el pasado, sobre todo, ¿no? Hablo de muchos años atrás, cuando se han cometido los hechos delictivos, todavía estaban habilitados para acceder a este pues, catálogo de beneficios penitenciarios. Ya en los acuerdos plenarios 8-2011, 2-2015, ya se menciona que pues aquí no es ni uno ni el otro, ni lo que dijo el Tribunal Constitucional, ni lo que dijo la doctrina. Dice que las normas de ejecución penal se debe aplicar, dicen, está relacionado cuando se aplica una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque cuando se aplica una sentencia condenatoria, surge lo que se conoce como el Estatuto Jurídico Interno, o como dice la Corte Constitucional de Colombia, una situación especial de sujeción, lo que me da pie a que se inicie una correlación de derechos, deberes, obligaciones entre la administración penitenciaria y el interno. Entonces, sí tiene su lógica, ¿no? Lo que dicen nuestros supremos, tiene su lógica. Ahí, en ese momento en que se da la sentencia condenatoria, surge, ¿no? Esa relación entre ambas partes, porque ese es el momento, dice, que debe regir para aplicarse la ley penitenciaria para acceder, en este caso, a los beneficios. Sí, yo apostaría por ello, pero más allá, yo voy un poquito más allá de lo que se señala en nuestra Constitución, que es la madre suprema, pues haciendo un análisis sistemático, holístico, no solamente lo que se menciona en nuestra normativa, Código Penal, Código de Ejecución Penal, sino también la Constitución. ¿Qué se señala aquí? No solamente debemos limitarnos, como lo hizo el Tribunal Constitucional, a analizar el artículo 139.11, sino también el artículo 103. ¿Qué nos menciona? Que en principio no tenemos la irretroactividad, pero salvo, ¿no? En materia penal, que debe ser más favorable, ¿no? Al interno, la retroactividad, ¿no? Ese es un principio que debe estar conectado sobre todo con el de resocialización. Pero no solamente entender a la norma penal como dogmática, sino norma penal desde esa visión omnicomprensiva, desde esa visión de sistema penal integral que comprende la parte general, que comprende la parte adjetiva, que comprende la ejecución penal. O sea que la retroactividad para todos estos ámbitos, porque hay una suerte de unidad desde que se comete el hecho delictivo hasta que se ejecuta la pena privativa de libertad. Además de otros argumentos, también como el principio de legalidad y sobre todo el principio de seguridad jurídica que debe tener toda persona, no solamente respecto cuando comete un hecho delictivo, debe saber el delito y la pena que se le va a colocar, principio de legalidad, seguridad jurídica, sino también en ese momento debe saber los hipotéticos beneficios penitenciarios a los que podría acceder, ¿no? Esta es mi postura que quería esta noche compartirla
con ustedes. De hecho, que nos falta más tiempo para hablar sobre los beneficios penitenciarios. No sé, yo les agradezco por el tiempo que me ha brindado el doctor Ichi en esta noche para hablar sobre los beneficios penitenciarios, y a toda la audiencia. Espero pues también hayamos un poquito aquí tenido conocimiento de algunos aspectos que consideramos importantes. Si tuvieran alguna pregunta, me someto muy gustosamente a ellas. Bueno, muy agradecido, doctora Diana, por su amplia explicación, bastante clara, por la evolución de las leyes, ¿no? Beneficios financieros muy importante, sobre todo que me hacía recordar una entrevista, creo que le hizo el Comercio el día de hoy a Javier Yaque Moya, ¿no? Que es el presidente del INPE, ¿no? A propósito del estado de las cárceles, ¿no? Que no había construcciones cerca de 8 años, y de verdad bastante gráfica, bastante clara su exposición, y quería cederle la palabra, ¿no? Hay un doctor Ángel Alfonso Cuarite Mamani. Doctor, muy buenas noches, la doctora Diana le escucha, encantado de verlo acá en Proyecto Cero. Buenas noches. Sí, doctor. En principio, felicitar la ponencia de la doctora Mía y también al Instituto Proyecto 024. Saludo desde Arequipa, doctor. Muy interesado en conocer este tema de los beneficios penitenciarios, y conocer que la doctora Diana pues, es experta en esto. Entonces, la pregunta que le quiero hacer, en un proceso donde hay una condena en concurso real de delitos, tenencia ilegal y tráfico ilícito de drogas, ¿en qué momento tendría que pedir los beneficios penitenciarios? Gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu pregunta. En principio, debería ser respecto del delito más grave, ¿no? Respecto del delito más grave, no como es un concurso real, entonces debe ser el más grave. Si estamos hablando de una tenencia ilegal, bueno, y no sé si dijiste formas agravadas del tráfico ilícito de drogas, ¿no? Si fueron por las formas agravadas, dependiendo de la condena, debería ser de este último, ¿no? Entonces, en función del más grave, es que se debe pedir. Ahora, habría que evaluar si, primero, cuándo se cometió el delito, y cuándo adquiere firmeza la sentencia condenatoria. Había olvidado yo un dato de mencionarles. Si bien el acuerdo plenario que les he comentado, el 8/2011 y 2/2015, introducen una nueva forma de interpretación, pero esto ya se zanja con el artículo 57A del Código de Ejecución Penal. Aquí se dice que se aplican las normas que están vigentes al momento de la firmeza de la sentencia condenatoria. Por eso que un dato importante es tener en cuenta cuándo adquiere firmeza, y dependiendo de esa firmeza es que le voy a aplicar la ley. Ahora, puede ser que para el caso concreto habría que analizar todos los casos sobre beneficios penitenciarios. ¿Por qué? Uno, tengo que ver cuándo adquiere firmeza. Y dependiendo de esa fecha, tengo que revisar la norma que está vigente. ¿Por qué? Porque puede ser que esa norma me habilite para acceder al beneficio penitenciario, o todo lo contrario. Puede ser que esa norma me diga ya no puede acceder al beneficio penitenciario. Y precisamente pues con el decreto legislativo 1296, que se publica el 30 de diciembre del 2016, abre una posibilidad, ¿no? El 6x1 para los delitos de tráfico ilícito de drogas. Porque normalmente lo que viene a hacer todas las normas es prohibir o restringir. Es difícil que se aperture posibilidades de acceder a beneficios penitenciarios. Pero esta es una excepción, la del decreto legislativo 1296, que te dice si es posible aplicar al 6x1. Y han habido sentencias del Tribunal Constitucional que, si bien no ha sido mayoría, han sido la minoría de los votos, que sí aplicaban este principio de favorabilidad que yo les decía, y se señalaba pues incluso que se podía aplicar de manera retroactiva. Y decían pues sí, puede acceder al beneficio de redención de penas, ¿no? Pero eso va dependiendo también de la suerte que tengamos respecto del juez que nos toque evaluar el beneficio penitenciario. Pueden haber jueces garantistas que apliquen una interpretación más benigna, una interpretación integral, ¿no?, para el interno, como todo lo contrario. Si bien el artículo 57A zanja
este debate, pero hay algunos magistrados, incluso del Tribunal Constitucional, que no lo tienen en cuenta. Fíjense qué peligroso, ¿no? Hay un artículo de la ley, pero que siguen con esa postura de aplicar la norma que está vigente al momento de la solicitud del beneficio penitenciario. Solamente acá habían dos por el chat, doctora. Pregunta a la doctora Edith Ríos Rojas si está todavía vigente el decreto legislativo 1513 y hasta cuándo. Sí, está vigente, dice la norma, 90 días posteriores a la declaratoria de emergencia sanitaria. Justo el día de hoy se vence el último decreto legislativo y en el hipotético caso que se venciera hoy, que no renueve la emergencia sanitaria, tenemos que contarle 90 días más hábiles. O sea, de aquí aproximadamente mayo, junio, julio, agosto. Septiembre, octubre aproximadamente, ¿no? Si es que no se prorroga este decreto legislativo. Pero si es que se prorroga, muchos meses más todavía. Gracias, doctora. Y la última consulta es la doctora Elizabeth Margot Malvaceda, que pregunta, doctora, ¿podría mencionar, bueno, es un análisis breve, ¿no? Seguramente el decreto legislativo 1459, por favor? Sí, por supuesto, claro que sí. El decreto legislativo 1459 está relacionado con los delitos de omisión a la asistencia familiar. Se da este decreto legislativo en el contexto de pandemia, les cuento, pero resulta que esto tiene un antecedente prepandemia. En aquel tiempo, quien les habla era asesora del INPE, hicimos un trabajo de campo, acudimos a varios establecimientos penitenciarios para hacer entrevistas a los internos por delitos de omisión a la asistencia familiar, porque habíamos nosotros advertido que habían casi 2.500 personas por estos delitos, ¿no? Entonces era un número importante. Nosotros lo que queríamos eran pues que bajo determinados requisitos como pago de reparación civil, entre otros, puedan salir de prisión, ¿no? Se pueda convertir en todo caso la pena. Entonces nosotros en estas visitas, en estas entrevistas que tuvimos con los internos, le preguntábamos pues si es que algunos de ellos habían pagado, cuántos, hicimos ahí un diagnóstico, cuántos habían pagado la reparación civil y cuántos estaban dispuestos, por ejemplo, a pagar la deuda alimentaria generada hasta ese momento. Tuvimos datos interesantes, habían otros internos que decían, nos comprometemos a pagar, nosotros queremos salir de prisión. Muchos de ellos que ni siquiera estaban en el centro penitenciario por sus hijos pequeños, sino por los mayores, tenían otras familias que eran responsables de hijos pequeños, entonces imagínense esa situación. Entonces se presenta este proyecto que a nivel del Ejecutivo iba caminando, que en principio nosotros solamente queríamos que esté como requisito el pago íntegro de la reparación civil, pero hubieron otros sectores que se exigía, por ejemplo, el otro que está en el decreto legislativo 1459, que es el pago de la deuda también alimentaria generada hasta ese momento. Se presentan los dos requisitos, así está la norma, o sea, quiere decir que si el interno, por los delitos de omisión a la asistencia familiar, paga el íntegro de la reparación civil, además de la deuda alimentaria generada hasta ese momento, se convierte la pena privativa de libertad a una de prestación de servicios a la comunidad. Entonces, habiendo llevado a cabo este diagnóstico, luego hasta la actualidad, le comento que más de 2.000 personas han accedido a esta conversión y de manera automática. No era necesario llevar a cabo ni una audiencia, con la sola acreditación de estos pagos han accedido entonces a la libertad, pero bajo prestación de servicios a la comunidad. Todavía hay un nexo, ¿no? Libertad no propiamente entendida como tal, sino todavía hay una relación de sujeción, pero que sí pues puede desplazarse esta persona en similares términos como si fuera la libertad, pero todavía está sujeta a la administración hasta que cumpla el total de la condena, pero en esta situación como la que le comento. Este decreto legislativo sí ha sido un éxito, ¿no? Porque gran parte de las personas por omisión a la asistencia familiar salieron de prisión. Bueno,
Doctora Diana, en nombre del equipo de todo el equipo de Proyecto 024, queríamos agradecerle su presencia el día de hoy, por habernos acompañado con tan brillante exposición, a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy, que ha copado el máximo, el 100% que tenemos obviamente de nuestra capacidad por Zoom, y queríamos hacerle presente, ¿no?, de un pequeño reconocimiento virtual del equipo de 024, ojalá que sea de su agrado. Ante darle la palabra final, por favor. Muchas gracias a usted, doctor. Doctora, un pequeño reconocimiento de sus amigos de Proyecto 024, de verdad muy amable por su gentileza de ilustrarnos en un tema tan importante como son los ingresos penitenciarios, y le dejamos en el uso de la palabra para que pueda despedirse de toda la audiencia que le escuche el día de hoy con atención. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor Ichi, a usted por la invitación. Para mí, desde luego, es un honor y poder estar compartiendo esta tarde-noche, bueno, ya noche ahora, con todos los presentes en esta convocatoria exitosa, ¿no? Y estamos aquí siempre presentes para las próximas también convocatorias que se puedan dar. Gracias, doctor, también por generar estos espacios que son sumamente importantes. Y bueno, muchas gracias, doctora Diana. Muy agradecido a todos los amigos a nivel nacional e internacional que nos acompañan el día de hoy por haber llegado a nuestro tope acá en la plataforma virtual del aula Zoom. Los invitamos a la 30ª conferencia magistral, ya estamos en la número 30, el día 28 de junio, donde estará el doctor Fernando Núñez Pérez con el tema La condena del absuelto, estado actual. Muy agradecido, bendiciones, eternamente agradecido, doctora Diana, que le vaya muy bien. Nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Permiso. Igualmente. Bueno, gracias.